Que compartir con mis hermanos de Estrella de Belén, Cerrito de Jerez. Pues Dios es tan bueno que a las 3 de la mañana me despertó y de 3 a 6 de la mañana, hermanos, el Señor me dio el mensaje. Nunca me había pasado eso. Pero me desperté como a las 3:20, había que no iba a dormir para nada, estaba como si fueran las 2 de la tarde y dije, Señor, gracias, ya entendí. Y lo preparamos y es lo que quiero compartir con ustedes, hermanos. Es una gran responsabilidad estar aquí al frente de cualquier congregación. Y realmente le agradezco a Dios que me dé esa oportunidad y que me utilice, y vamos a orar por un momento para que el Señor pueda guiarnos en esta ocasión para escuchar su palabra. Gracias, Padre bendito, por la bendición y responsabilidad tan grande que es estar delante de esta congregación para compartir tu palabra. Señor, te rogamos que sea tu Espíritu Santo quien nos hable, quien nos redarguya y quien nos permita no distraernos de lo que tú vas a hablarnos, para glorificar tu nombre, conocerte más y bendecirte. En Jesús, amén. Ok, hermanos, pues el Señor lo que me dio para compartir es el tema que, si tuviera un título, es preparándonos para afrontar los nuevos horizontes. Tiene, si no me equivoco, prácticamente 2 meses y una semana que se quedaron sin pastores, ¿correcto? Que el pastor que tenían, voy a decirle así, cambió de aires, el Señor le llevó a otra congregación. Y fíjense algo bien curioso, hermanos, hay algo que en la vida es lo único constante, que es el cambio. Si ustedes se dan cuenta y hacen memoria un poquito de todos los ajustes que han tenido en su vida, ¿cuántos habrán tenido? ¿Cuántos ajustes habrán vivido? Simplemente cuando vamos creciendo y pasamos de ser bebés a ser niños, a ser jóvenes, a ser adolescentes, a ser universitarios, los que tuvimos la oportunidad de estudiar, a crecer, simplemente un cambio de casa, un cambio de ciudad, un cambio de entorno. La realidad es que, si nos damos cuenta, los ajustes que tenemos que realizar en nuestra vida son impresionantes, son muchísimos. Hay un libro que a lo mejor algunos de ustedes ha llevado, que se llama Mi experiencia con Dios. No sé si a algunos les suena haberlo llevado. Sí, sí les suena. Y hay una parte muy importante que a mí me quedó muy marcada, que son los ajustes. Y en nuestra vida cristiana Dios realiza muchos ajustes, tanto en lo personal como iglesia. Y seguramente este ajuste que están viviendo es uno más, y no me refiero a minimizarlo, sino en el sentido de que es otro ajuste que Dios está permitiendo en su vida como iglesia. Incluso ahorita que le daba la bienvenida aquí a mi hermana Sarita, pues alguna vez también fue parte de Cerrito de Jerez. Y a lo mejor algunos, como Bere, pues no estaban antes en Cerrito de Jerez y vinieron para acá. Yo antes estuve en una iglesia de Emanuel durante 20 años, desde que fue pues, centro de estudios, fue misión, fue iglesia, y ahora el Señor me llevó a Estrella de Belén. Ya tenemos ahí 4 años y medio, y son los ajustes que Dios va dando. Y en ese ajuste nuevo, hermanos, pues realmente hay situaciones que van a tener ustedes que vivir, que enfrentar, para poder ir a donde Dios los quiere llevar. Quiero compartir, hermanos, con ustedes algunos ejemplos que nos muestra la Biblia, en donde el Señor sin duda nos va a ejemplificar qué es lo que como iglesia deben hacer para llegar a donde Él quiere llevarlos. De hecho, algunas ya les están haciendo, y muy bien, hermanos, y los felicito. Y ahorita que toquemos el tema lo vamos a mencionar. Pero hay unas que debemos cuidar mucho para que el Señor lleve como iglesia, y en lo personal a cada uno de ustedes, a donde Él les quiere llevar. Primero, hermanos, primer punto, a los que gustan tomar notas: deben ser, hermanos, hombres y mujeres de fe, para que como iglesia sean una iglesia de fe. Yo sé que como cristianos, cuando escuchamos fe, es algo que está muy en nuestra mente y en nuestro corazón. De hecho, Hebreos 11:1 yo creo que es uno de los versículos que prácticamente todos los cristianos conocemos de memoria, ¿verdad? Que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero a veces el conocer no es suficiente, hermanos, hay que aprender a llevarlo a la práctica. Vamos a recordar un poco ahí en el Antiguo Testamento a Abraham. ¿Abraham se acuerdan cómo se le conoce? Como el padre de la fe. Dice la palabra, y voy a tratar de no leer muchos versículos para no alargarnos mucho, porque sí es algo de material, pero dice la palabra que Dios le habla a Abraham y lo va a sacar de su tierra y de su parentela
para llevarlo a la tierra donde fluye leche y miel. Pero Abraham no la conocía. Abraham no pudo googlear y ver, a ver, vamos a ver cómo es la tierra de Canaán, ¿verdad? A ver, la tierra prometida. Ah, está bien bonita, ¿no? Él confió en Dios, tuvo fe en Dios. Es más, el pueblo de Israel todavía ni existía. Pero fíjense que Abraham, y todos conocemos la historia, pero vale la pena recapitularlo un poquito, le falló la fe. ¿Se acuerdan que Dios, para esa promesa que iba a cumplir, donde iba a ser su descendencia tan grande como las estrellas del firmamento y como la arena del mar, tan incontable, le prometió un hijo? Pero ¿se acuerdan que cuando ese hijo no llegaba, ¿qué hicieron Abraham y Sara? Le ayudaron a Dios. Y dice la palabra que hasta nuestros días, bueno, cuando se escribió así decía, pero es real y es vigente hasta ahora, hay una enemistad entre ellos, entre la descendencia de Israel y la descendencia de su hermano, bueno, de Isaac y de su hermano, ¿verdad? De Ismael. Hay un pleito casado, digámoslo así, porque Abraham en un momento dado sí le falló la fe y le quiso ayudar a Dios. Vamos a pensar un momento en lo individual. ¿Cuántas ocasiones, hermanos, siendo sinceros, y no se trata de levantar la mano, pero cuántas ocasiones le hemos ayudado a Dios? De repente vamos a inscribir a alguien en la escuela y por ahí podemos hacer algo más nosotros que solamente confiar en Dios. Ojo, no se trata de malinterpretar y decir no tengo que actuar, tenemos que actuar. Pero a veces de repente alguien nos dice, oye, fíjate que yo tengo una palanca allí y te va a pasar antes que a los demás. ¿Les suena familiar eso en alguna ocasión? Y de repente le hemos tratado de ayudar a Dios. Sí confiamos, pero si le doy una ayudadita no pasa nada, ¿verdad? Pero a veces ese tipo de falta de fe, esas situaciones nos traen problemas a la larga, hermanos. Fíjense el problema que ocasionó que Abraham dijera, bueno, Sara le dijera, ahí está Agar, ¿verdad? Y Abraham que dijo, no, ¿cómo crees? No, para nada, no. El Señor dijo que confiemos. Bueno, está bien, tú dices, Sara, pues. Y llegó Ismael, ¿verdad? Entonces pasa el tiempo y hasta la fecha hay problemas muy marcados entre los descendientes de Ismael, entre los musulmanes exactamente, y los descendientes de Isaac, el pueblo de Israel. Ahora los judíos, después de la separación de los reinos, ¿no? Pero fíjense, hermanos, entonces el primer punto es tener fe, pero no como cuando le falló a Abraham, sino tener la fe de cuando Dios le pide sacrificar a Isaac y donde él estuvo dispuesto a hacerlo. Y aún, como le digo, la palabra es clara y conocemos la historia ahí en el Génesis, cuando el mismo Isaac le dice, papá, ¿y dónde está lo que vamos a ofrecer en sacrificio? ¿Dónde está el holocausto? ¿Y qué le dijo su papá? Dios proveerá. ¿Cuántas veces, hermanos, realmente tenemos que ser firmes y confiar y decir, Dios proveerá? Decirlo es sencillo, ¿a poco no? Y ahorita lo dijimos todos al unísono, Dios proveerá. Pero cuando viene el momento de la prueba, cuando viene el momento de la lucha, cuando viene el momento del cambio, a veces no es tan fácil decir, Dios proveerá. ¿Cuántos hemos llegado a veces, hablando de algo que para nadie es desconocido en la economía, a veces con nada en la bolsa, llegando a la quincena, decimos, pues no sé qué voy a tener mañana para comer, o de dónde va a salir para pagar las deudas? Y ahí es donde Dios nos prueba, entre otras muchas situaciones. Y tenemos que confiar, y a poco no Dios ha provisto realmente, hermanos. Pero ha sido sencillo, honestamente, ha sido sencillo, ¿verdad que no, hermanos? Pero hay que aprender a confiar. Y si como iglesia, hermanos, quieren seguir creciendo y quieren llegar al lugar que Dios tiene destinados para ustedes, porque estoy convencido que como es una iglesia del Señor, Dios tiene grandes cosas para esa iglesia. Y Dios va a proveer, pero hay que aprender a confiar, hermanos. Hay que aprender a esperar en Él. Bueno, no quiero adelantarme porque iba a hablar de un tema que va hilado más adelante ya. Luego me emociono y quiero ir un poco más adelante. Pero bueno, primer punto, hermanos, ser una iglesia de fe. Y para ser una iglesia de fe, tienen que ser, o tenemos que ser, hombres y mujeres de fe. ¿De acuerdo, hermanos? Es el primer punto. El segundo punto, hermanos, debemos tener, la visión de Dios.
Dice ahí en el Antiguo Testamento, en Números 13, del 1 al 33, que tampoco voy a leer, que cuando iban a tomar la tierra prometida, mandan 12 espías, uno de cada tribu, a conocer la tierra y a pasar un reporte de cuál era como pueblo, la situación que iban a enfrentar para poder tomar posesión de. Y dice la palabra que regresan 10 hombres y dicen, no, ¿sabes qué? A Moisés está fatal. Son unos hombres gigantes, hablando de los antecesores de los filisteos. Nos van a dar en la torre, no hay forma, le dijeron, no hay forma de ganar. Llegaron temblando de miedo. Pero llegaron 2 hombres con una visión diferente, Josué y Caleb. Y ellos dijeron, ¿saben qué? Todo está puesto. Dios ya nos dio la victoria y tenemos todo para entrar con el respaldo de Dios y hacer de esa tierra la tierra que Dios nos ha prometido. Fíjense, aquí no aplicó lo de la mayoría. La visión de 10 no estaba de acuerdo a las promesas de Dios y la visión de 2 era la visión de Dios, porque para entonces Dios les había prometido esa tierra. Dios los había sacado de la tierra de Egipto, los había llevado 40 años en el desierto por la rebeldía del pueblo de Israel, pero esos 2 hombres tenían la visión de Dios, hermanos. ¿En cuántas ocasiones a nosotros nos falla tener la visión que el Señor quiere que veamos y empezamos a ver con ojos humanos? Hay un ejemplo que se da en el mundo de las ventas, que muchos van a conocer. Por ejemplo, aquí mi querida Vera, que le sabe muy bien a las ventas y está en eso, y algunos más seguramente de aquí. Aquel ejemplo que yo digo que seguramente se inició en León, Guanajuato. Aquel que dice que mandan a 2 vendedores, 2 empresas diferentes a África hace muchos años, y que una empresa le habla a su vendedor, le dice, oye, ¿cómo ves allá? ¿Es negocio para nosotros vender zapatos? Y le dice este vendedor, no, eso no es negocio, aquí nadie usa zapatos. ¿Me voy a regresar? ¿Aquí para qué? Pero la otra empresa le habla a su vendedor y le dice, oye, ¿qué tal? ¿Qué recomiendas allá en África? ¿Sabes que manda toda la producción que tengas? Ah, caray, ¿cómo crees? Es que aquí nadie usa zapatos. Vamos a hacer chuza, vamos a vender todo. ¿Cómo la visión cambia, no? En una misma situación. Entonces, hermanos, la invitación de Dios es a que tengamos su visión, a que hagamos las cosas como Él las ve. Y dice la palabra, ahí en Romanos 8, si no me equivoco, que somos más que vencedores. Esa es la visión de Dios, hermanos. Si bien habla ahí, y el contexto habla específicamente de que llegaremos a la eternidad con Él, ese es el contexto donde habla Pablo a los romanos, pero la realidad es que aplica para nosotros como su iglesia y entender que somos más que vencedores. Que así como ya le había dado al pueblo de Israel la promesa de la tierra que iban a heredar, así el Señor nos dice, tú ya eres como mi hijo, más que vencedor. Hermanos, entonces debemos tener, gracias mi hermano, qué amable, y si hace falta porque se emociona uno con los cantos de ahí, quiere uno cantar al Señor a todo pulmón y la garganta se acaba. Hermanos, debemos tener siempre la visión de Dios. A veces nos gana nuestra humanidad y nuestra forma de verlo tan limitada que tenemos como seres humanos, pero la visión de Dios es diferente, hermanos. ¿Han visto por ahí un ejercicio donde a alguien le vendan los ojos, lo ponen en una silla y le dicen, déjate caer? ¿Cuántos lo haríamos sin estar temblando de miedo? El ejemplo es con los ojos cerrados, y decir, órale, vas para atrás, te vamos a cachar. Así es Dios, hermanos. Así es Dios, porque no sabemos lo que viene delante. No sabemos lo que nos espera. ¿O alguien sabe lo que va a pasar hoy a las 8 de la noche? Podemos tener una idea de lo que va a pasar. Pues voy a estar en mi casa, a lo mejor descansando o leyendo o platicando con mi familia, pero ¿quién nos garantiza que vamos a llegar? ¿Qué tal si tiembla? No diría que se inunde porque está medio difícil, no hay agua, ¿verdad? Pobre presa, está bien seca. Pero pueden pasar muchas cosas, pero caminamos por fe, hermanos, confiando en Dios. Y si Dios nos llega a llamar de aquí a las 8 de la noche, gloria a Él, porque estaremos en su presencia. Pero mientras no nos llame, hermanos, debemos tener la visión de Dios para conducirnos paso a paso, confiando en que Él nos va a dar lo que ya nos ha prometido, hermanos. Josué y Caleb, imagínense, yo creo que en su momento parecieron como
personajes raros, ¿no? Ah, caray, pero si 10 están diciendo que no se puede, ¿por qué ustedes dos, que son la minoría, me están diciendo que sí se puede? Porque estaban confiando en la visión de Dios para su pueblo. ¿En quién confiamos, hermanos? Es más, aun como líderes nos podemos equivocar, pero cuando clamamos a Dios, ¿qué es lo que estaban haciendo ustedes hermosamente antes del culto? Créanme que Dios les va a dar a todos la visión correcta. Y tal vez haya por ahí alguno que de repente tenga otra visión diferente y que diga, ah, caray, yo no opino lo mismo. Pero cuando oramos, nuevamente el Señor nos va a dar a todos un mismo sentir para seguir adelante. Dice la palabra que esos 10, a fin de cuentas, hermanos, fallecieron. Los otros 10 perdieron la vida. Pero Josué y Caleb fueron los únicos 2 que llegaron de la generación que salió de la tierra de Egipto a la tierra prometida. Hombres de fe, hombres con la visión de Dios. Entonces ya vemos que no solo tuvieron fe, sino también tuvieron la visión de Dios. Tercer punto, hermanos. Hice tantas anotaciones, hermanos. Aquí está. Hermanos, este punto es vital y es de actualidad, que es convertirnos en verdaderos adoradores. Me ayudan a buscar Juan 4, aquí sí vamos a detenernos un poquito más. Ahí en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24. ¿Alguien me ayuda a leerlo a todo pulmón, por favor? Juan 4, 23 y 24. Adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gracias, hermana Gloria. Dios está buscando y demanda de nosotros que seamos verdaderos adoradores. Pero para eso, hermanos, hay que entender primero qué es un verdadero adorador. ¿Qué es adoración? ¿Qué entiende usted, hermano, por adoración? Es parte de, ¿sí? ¿Mande? Obediencia, muy bien, hermana, que es parte de lo que dice mi hermana Gloria, es correcto. Se los comparto, es glorificar a Dios a través de nuestra vida, en obediencia. Porque al obedecer a Dios, vamos a hacer todo lo que Él pide para adorarle. Pero la adoración, hermanos, no se da solamente en los templos, se da en nuestra vida. Hubo un tiempo en que, lo hemos comentado allá en la clase allá que tenemos en el Instituto Bíblico en Estrella, que de repente llegamos a confundir lo que era de tener como una vida espiritual y una vida secular, como si fueran 2 vidas de cada quien, ¿no? 2 facetas de cada uno, y la realidad es que no. Nuestra vida debe ser espiritual 100%, hermanos. Tenemos actividades seculares, es cierto, nuestro trabajo, nuestra escuela, pero nuestra vida debe ser espiritual en todo momento y nuestra vida debe glorificar a Dios. Y les decía que ese punto se me hace hasta actual por lo siguiente. Estamos rodeados, hermanos, como cristianos, de falsos profetas, de falsos adoradores, de mega iglesias con pseudo pastores, pseudo líderes que se enriquecen manipulando a las congregaciones. Hace tiempo, no saqué cuentas, pero por allá del 93 más o menos, que yo tenía mis 24 años, aprox, pero no haga sumas, por favor, ni cuentas ni restas, salió un disco muy famoso llamado Proyecto AA, ¿lo recuerdan? Un disco moradito que tenía 2A de Marcos Witt llamado Alabanza y Adoración. Y fíjense cómo llega a permear a veces la mercadotecnia tanto aún en los cristianos, que en algunas iglesias a las que yo llegué a ir o algunos cultos entendieron que alabanza es una cosa
y adoración es otra. Pero la alabanza es parte de la adoración. Y de repente decían, tenemos el tiempo de la alabanza. Y cantaban o entonaban cantos, digamos, alegres, rítmicos. Y lo decían, llega el tiempo de la adoración. Y entonces eran cantos más suavecitos, tipo balada. El asunto es que no es uno alabanza y el otro es adoración. Todo es adoración para el Señor. Y por ejemplo, la música es parte de la alabanza. Porque también se alaba hablando. También podemos hacer una oración de alabanza y no estamos cantando. Entonces, de repente, este tipo de situaciones, si no estudiamos la palabra, hermanos, nos empiezan a causar confusión. Y decimos, el tiempo de la alabanza, cantos rítmicos, cantos con mucho movimiento, muy alegres. Y la adoración, cantos suavecitos, tranquilos, como renuévame, etcétera. ¿Sí me explico? Pero no, hermanos, todo eso es alabanza. Nuestra vida debe alabar al Señor y la alabanza es parte de la adoración, porque es parte de nuestra vida. Y en la actualidad, hermanos, de repente nuestra carnalidad es aprovechada por ese tipo de, sobre todo mega iglesias que están buscando que la gente se vaya ahí porque nos gusta lo rítmico, nos llena, nos agrada, y de repente, hermanos, perdemos los objetivos y hay muchas letras que no están apegadas a la palabra. Algunas nos gustan mucho, y me incluyo. Yo estoy borrando de mi playlist algunas alabanzas, unas porque son de iglesias que no están cimentadas en el Señor. Por ejemplo, ¿ha escuchado usted de Hillsong? Es una iglesia que no está cimentada en la palabra de Dios. Y tiene alabanzas muy bonitas. Una de ellas es de Océanos, ¿la han escuchado? Y yo la realidad es que la estoy borrando de mi playlist, hermanos. Y me encanta, y es una música preciosa. Pero no es una iglesia que esté cimentada en el Señor. A mí me encanta, yo platicaba con mi hermana Bere, Adrián Romero. Pero por ejemplo hay una letra que es antibíblica. A lo mejor hay más, pero esa que dice, esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, pero mi corazón me dice que sí. La Biblia dice que amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, hermanos, si nos dejamos guiar por la emoción, aguas, hermanos, cuidado, porque la emoción nos traiciona. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones por emocionarnos? Y después decimos, ups, es que me emocioné. No, hermanos, todo hay que analizarlo, hay que vivirlo. Uno de los momentos se los quiero compartir porque yo creo que, como decía la vez pasada, todos hemos tenido momentos importantes donde Dios ha trabajado con nosotros. Uno de los momentos más especiales donde entendí esa situación de la mente, se los platicaba, fue cuando mi esposa, que ya está en la presencia del Señor, tuvo un dolor fuertísimo ahí con el cáncer, y en lo que las pastillas para el dolor pues eran opioides, le hacían efecto. Me acuerdo que ella me decía, pues era la madrugada, y me decía, tú vete a dormir porque mañana tienes que trabajar. Y yo le decía, pues ¿cómo voy a dormir, no? Si pues tú estás viviendo esa situación. Y entonces tuve que mentalmente decir, Señor, yo confío en ti. Porque si hubiera dejado guiarme por el corazón, hasta lo hubiera reclamado al Señor por lo que estaba viviendo. Y dije, no, Señor, yo tengo que confiar en ti. Y entiendo que tú me dijiste que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, la emoción ahí no funciona. Debemos tener bien claro que es la mente, que es el entendimiento. Hay un salmo, creo que es el 47:7, si mal no recuerdo, y ustedes ayúdenme, que dice, porque Jehová es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Entonces, hermanos, hay que analizar bien también qué estamos cantando. Fíjense, hay un canto, y yo lo comentaba con algunos hermanos de la iglesia, hay un himno que es muy bonito, pero es antibíblico, del himnario rojo bautista que cantamos. El rey ya viene. Dice que el planeta ya está listo para recibir al rey. Y la palabra dice, el Señor dijo que ni aún Él, solamente el Padre, sabe cuándo regresará de nuevo.
Entonces el planeta no está listo para recibir al Rey. Yo sé que es muy bonito y que nos llena y nos gusta, hermanos, pero es antibíblico. Por eso la palabra es clara, dice el Señor, que busca verdaderos adoradores. Y hay algo muy cierto que quiero compartir, y los que han predicado no me dejarán mentir. Al primero que el Señor les habla cuando preparamos un mensaje, ¿a quiénes son, hermanos? A nosotros. A nosotros. Y créanme que me la he pasado las últimas semanas analizando mi vida, analizando música, analizando muchas cosas que podemos hacer con la mejor intención del mundo. Pero si no son bíblicas, si no están apegados a lo que Dios quiere, tenemos que eliminarlas de nuestra vida, hermanos. Oye, pero es que es Hillsong y está muy bonita. Pues sí, hermanos, pero no tiene que estar bonita, tiene que estar sustentada en la palabra de Dios. Tiene que agradarle a Dios y tiene que edificar mi vida para poder servirle a Dios. Porque de lo contrario, hermanos, involuntariamente me estoy contaminando. Y hay, por ejemplo, otra alabanza que voy a borrar, de un grupo que se llama G12, Generación 12, que es la que dice, que canta incluso con Marco Barrientos. Ay, se me fue el nombre. Bueno, pero que también es otro grupo que pues no es tan sano como pensamos. Emocionalismo, hermanos. Hay mucho emocionalismo en la actualidad, muchísimo, hermanos. Y no está mal emocionarse, que quede claro. El problema, hermanos, es cuando basamos nuestra alabanza y nuestra adoración únicamente en la emoción. Debe ser emoción con crecimiento basado en la enseñanza de la palabra, que nos da una convicción, valga el juego de palabras. Porque si no, hermanos, va a pasar como cuando, ¿se acuerdan? ¿Alguien escuchó a Miguel Ángel Cornejo hablar alguna vez? ¿Algún motivador? Pues daba unas conferencias padrísimas, decía, tú eres lo máximo y no hay nadie como tú, y saliendo de aquí te vas a acabar el mundo, y salía uno como Rocky Balboa, ¿verdad? Así, tirando puños y todo, ¿no? Pero se va bajando la pila porque no hay herramientas, ya. A los días, a la semana se siente uno igual o peor. Y a veces nos pasa lo mismo. Horas y horas de música, de alabanza, de cantos, pero no hay aprendizaje. Para ser verdaderos adoradores, hermanos, lo vamos a ver un poco más adelante, hay más que solamente cantar, hay solamente que solo emocionarnos, y aclaro, no es nada malo en absoluto, pero no podemos cimentarnos solamente en eso, hermanos. Y yo te invitaría a ver tu entorno como persona, como cristiano y como iglesia, que hay que continuar haciendo y que hay que eliminar de nosotros. Yo en lo particular le digo, ya empecé a eliminar cantos, valga la cacofonía, que me encantan, pero que no son lo mejor para mí. Y vale la pena, hermanos, investigar, a ver esta iglesia de este canto. Por ejemplo, hay iglesias muy emocionalistas que vale la pena meternos al Google. La ventaja es que ya tenemos mucha información ahí. A ver, hermanos, ¿qué pasa con este canto? A ver quién la entona, quién lo dirige, quién es su pastor. Y hay alabanzas que tienen una estrofa y se repite 20 veces, larguísimas. Y también, hermanos, entonces nos falta tanta creatividad, de veras. Pues si tenemos al Espíritu Santo con nosotros. He escuchado a algunos pastores muy serios en estas semanas y decían algo muy cierto. Dice, nuestros ministros de adoración, de alabanza, aquí mi querida hermana Vera tiene un paquete muy fuerte, y ustedes, hermanos, que la apoyan, deben esforzarse por ser buenos teólogos, por rascarle hasta el fondo, porque lo que van a compartir con la congregación para adorar a Dios en conjunto tiene que ser lo más apegado a la Escritura y lo más sano posible. Yo para mí, lo que me habló Dios esta semana ha sido unos trancazos espirituales impresionantes, hermanos. Impresionantes, donde dije, wow, he estado equivocado por muchos años. Entonces, hermanos, busquemos ser verdaderos adoradores. Siguiente punto, hermanos, el 4, si no me equivoco. ¿Estamos correctos? Ok. Ese lo acabamos de leer. Confiar siempre en la provisión de Dios, que está Mateo 6, 25 al 33, ya no lo vamos a leer. El contexto habla de que de repente, como seres humanos y aún como cristianos, nos preocupamos por lo que vamos a vestir, por lo que vamos a comer, por lo que vamos a tener. El problema no es ese, el problema es afanarnos, desgastarnos, que se nos vaya la vida
en ver qué va a venir para mañana. Y entonces lo aunamos a la fe, a la visión de Dios, a la verdadera adoración, el saber confiar siempre en la provisión de Dios. Ahorita, hermanos, ustedes están en la búsqueda de un nuevo pastor, de un nuevo líder, porque es sano que la iglesia del Señor tenga un líder, que tenga un pastor. Si no me equivoco, mi hermano Frank les ha dicho, despacio que voy deprisa. Con calma, hay que aprender a confiar en el Señor. Como le digo, si bien el contexto habla del vestir, de las necesidades básicas del hombre, el Señor nos muestra a fin de cuentas que debemos aprender a esperar en Él, a confiar en Él, en que va a proveer lo que necesitamos. Fíjense, hermanos, no lo que creemos necesitar, sino lo que necesitamos. Por ejemplo, para muchos, yo me apunto, necesito un vehículo para moverme, porque ya las distancias son muy largas en León y con las actividades de la iglesia, de mi trabajo, de mi familia, pues de repente invertirle 5 horas al día en un bus sí es complejo, ¿no? Necesito un vehículo, pero a ver, les pregunto, ¿creen que necesite un BMW equipado con quemacocos que cueste 2 millones de pesos? Pues a lo mejor creeré necesitarlo, pero no lo necesito, hermanos. Necesitamos comer, pero yo creo que no necesitamos ir todos los días a Plaza Mayor a comer, ¿verdad? A la Vaca Argentina. ¿O sí lo necesitamos? No. Y a veces confundimos esto, hermanos, lo que necesitamos con lo que creemos que necesitamos. Dice la palabra en Santiago que a veces no se cumple lo que pedimos porque pedimos mal, pedimos para nuestros propios deleites. Por eso a veces el Señor no nos contesta, porque dice, no, es que eso crees que necesitas. Pero ¿cuántas veces lo acaban de decir en las oraciones? El Señor nos ha dejado, ¿no? Porque sabe lo que realmente necesitamos. Hermanos, entonces debemos aprender a confiar siempre en el Señor, mis hermanos. Y Él va a dar lo que necesitamos. Y si a veces no sabemos realmente lo que necesitamos, puede ser incluso con el pastor que nos falla un poco el perfil. Decirle, Señor, si nos equivocamos, tú danos realmente a quien esta iglesia necesita, que tenga las características que esta iglesia necesita. Porque si bien en los pastores y líderes de las congregaciones hay características comunes, hay características propias que deben tener para la iglesia que van a liderar. Porque no se necesitan exactamente las mismas características de un pastor aquí, que un pastor en Estrella de Belén, que un pastor en la primera iglesia bautista, que un pastor en Aliento de Vida, que un pastor en la iglesia que usen y manden, en una misión, o en una misión incluso en León, que en una misión en la sierra. Son diferentes. Y a veces nos puede fallar la percepción de lo que necesitamos, pero Dios lo sabe y podemos decirle, Señor, tal vez a mí me falle, pero tú sabes qué necesitamos. Mándanos lo que necesitemos y a quien necesitemos. Incluso para elegir una pareja. Una cosa es lo que emocionalmente sintamos y deseamos y otra cosa es lo que Dios sabe que necesitamos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, ese fue otro punto. Confiar siempre en la provisión de Dios. Otro, hermanos, estar en comunicación constante con el Señor. Y esto lo acaban de hacer porque nosotros ya no llegamos a compartirlo de lleno con ustedes, la oración constante. La palabra dice en 1 Tesalonicenses 5:17, creo que también todos lo sabemos de memoria, y si no, apréndanselo, orad sin cesar. O sea, orad todo el tiempo. Alguna vez me decía una persona hace muchos años, oye, y si voy manejando, cerraré los ojos. Le digo, no, tampoco se trata de ser kamikazes, no. Pero puedes ir manejando y puedes ir orando. A mí una vez me compartieron algo, mi concuño, que es tocayo aquí de mi hermano Joel, el hermano Joel González, una experiencia que yo compartí cuando empecé a viajar, y es una experiencia maravillosa. Ir en la carretera, manejando, y pensar que el Señor Jesús va a tu lado, y empezar a decir, Señor, me siento así, me siento asá, Señor, te adoro, te alabo, te reconozco por esto, Jesús. Es una experiencia maravillosa, hermanos. Eso se refiere a orar sin cesar, orar en todo tiempo. De repente ahí en el grupo de amigos en Cristo tenemos un chat de oración y yo cometía un error cuando de repente decían, hermanos, solicito que oren por mí por eso. Yo decía, en la noche voy a orar por eso. O se me olvidaba o Dios ya había respondido, hermanos. Y una hermana que muchos de ustedes conocen, nuestra hermana Gina Ramírez,
nos compartió algo que a mí me encantó. Dijo, es que hay que orar, aunque sea oraciones express. A lo mejor estamos trabajando, ocupados, con un cliente, con un paciente, lo que sea, pero podemos dedicarle 30 segundos al Señor a decir, Señor, se requiere esto, van a operar a alguien ahorita, alguien acaba de tener un accidente, alguien está pidiendo por su familiar enfermo. Señor, antes de que se me pase, pongo en tus manos esta petición. Y el Señor la escucha, hermanos. A esto se refiere orar sin cesar. ¿Alguien me ayuda, por favor, también con Efesios 6:18, por favor? ¿Alguien que lo quiera leer? Y velando en ello con toda perseverancia, gracias. Con toda perseverancia, 6, ¿qué me dijo? Perdón, hermano. 6:18. 6:18, ok, gracias. Lo voy a repetir. Sí. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gracias, hermana Raquel. Fíjense, guiados por el Espíritu y por todos los santos. Es decir, por todas las estatuitas que están en los templos. No, por todos nosotros, por todos los que Dios apartó para su reino, pero en el Espíritu, hermanos. Porque si no lo hacemos en el Espíritu, nos gana la carne, y es cuando oramos por nosotros mismos, por lo que creemos que necesitamos. Y cuando no nos cumple el Señor, ahí viene el asunto, ahí viene el problema. Estaba viendo, a veces es bueno, hermanos, pero no tanto, saber o conocer qué hacen esos falsos profetas, esos falsos apóstoles, esos falsos líderes. Estaba viendo uno que es un tal Guillermo Maldonado y que le decía al Señor, que le estaba reclamando, y le decía, estoy enojado contigo, Dios, porque hay futbolistas, creo que hablaba de Messi y de Ronaldo, que ganan millones y que tienen 30 coches allí, y estoy enojado porque yo nada más trabajo para ti, yo no tengo eso, ¿no? Y dije, caray, ahora sí que, caray, o sea, qué desfachatez, ¿no? Pues está pidiendo para él y todavía reclamando porque le sirve a él, o sea, le sirve al Rey de los Reyes y Señor de los Señores, y tiene, o debería, porque lo dudo, tener la eternidad como recompensa, y le está reclamando a Dios, hermanos. O sea, porque está pensando en sus deseos, en sus deleites, en lo que él quiere. Hermano, yo si el Señor me dijera, mira, ahí hay un bochito, nada más échale gasolina, yo sería feliz, hermanos, para moverme. Porque es lo que necesito. Por eso le digo, no necesito BMW, ¿verdad? Necesito 7 coches para decir, es que para que no se gasten, voy a usar uno cada día de la semana, ¿no? Porque pues me lo dio el Señor y se van a gastar. Y yo sé que da risa, hermanos, pero sí somos de inverosímiles en ocasiones. Y lo triste es que la gente lo sigue. Platicaba con mis hermanos ahí en la clase también hace unos días. Y me lo comentaba con Bere, ya vi los videos terribles, donde cuando el pastor y cantante que falleció, se me olvida su nombre, Julio Melgar, cuando oraron por él, y tanto Marco Barrientos como Cristín de Clario dijeron, no aceptamos un no por respuesta. Y yo le decía a los hermanos, y perdón por la expresión, hermanos, qué pantalones para rebelarse hacia el Señor y decir, Señor, te quiero como mi mandadero y quiero que me cumplas el capricho. Y esto va hilado a lo que les decía, a los verdaderos adoradores, hermanos. No puedo atreverme a decirlo así sea cierta, pero creo que muchas de esas personas, así sean famosos y hablen bonito y canten bonito y prediquen bonito, van a entrar en este apartado donde dice no, la palabra, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Incluso dice la palabra en Apocalipsis, que es 3:20, si no me equivoco, el de que dice, por cuanto ni eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si lo trasladamos a un lenguaje coloquial, el Señor está diciendo, me dan asco, me dan náusea. Imagínense, hermanos, que no lleguemos a eso, hermanos. Busquemos ser verdaderos adoradores, busquemos realmente el reino de los cielos, y eso va a estar basado siempre en una sana comunión con Dios, en orar todo tiempo,
en pedirle al Señor también que no tengamos un concepto más alto que del que debemos tener de nosotros mismos. Oye, hermano, entonces no puedo felicitar a alguien por su predicación, por cantar, por dirigir. Sí, hermano, pero inmediatamente cuando nos pase, porque a muchos nos ha pasado, darle la gloria a Dios. Hay también otro video que a mí me asombró. Híjole, cada día hay más cosas que ya ni deberían asombrarnos, ¿verdad? Donde está predicando Marcos Witt y dice que él habla a un hermano de dinero y que quiere que sus hijos aprendan sobre el dinero y la prosperidad y todo, y que un hermano le dijo, hermano, pero usted, ¿cómo dice eso de sus hijos? Y que le dijo Marcos Witt, no, pues es que quiero que piensen así, o sea, que les va a ir muy bien, que van a ser millonarios y demás. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermanos? ¿Dónde está eso en la palabra? Y a lo mejor alguien me dirá, pero es que es Marcos Witt. Pues en Marcos Witt se equivoca. Adrián Romero ya lo perdimos, hermanos. Ya lo perdimos. Y algunos que estuvieron y que escribieron alabanzas o cantos bonitos ya los hemos perdido. Ya han preferido la fama. Es que hay un Grammy de las canciones cristianas. Hermanos, yo creo que lo correcto sería decir, ni me voy a parar ni me voy a presentar, a mí no me interesa un Grammy. O si voy, aprovecho el foro y digo, ¿saben qué? No me interesa esto, gracias, pero yo vengo a glorificar y alabar el nombre del Señor. Y aunque me bajen del escenario, no me importa, pues voy a aprovechar el foro para que vean miles o millones de personas. Pero van y se paran, reciben los aplausos, gracias, el Grammy, es que fue un disco, Dios me inspiró, qué bonito. Y a ver cuántos más logro. No, hermanos, ¿qué es eso? Marcos Vidal fue el único. Y Marco Barrientos, aunque todavía le falta, hace poco declaró que se dejó llevar por el negocio de la música cristiana. Le falta todavía porque tiene muchas cosas Marco Barrientos que no están apegadas a la palabra, pero es de valientes también reconocerle que se atrevió a decir eso y que muchos se le fueron encima porque pues muchos están inmersos en el negocio de la música cristiana. Y vuelvo a aclarar, no es que sea malo, hermanos, escribir, dar un concierto, ser reconocidos, no, el problema es cuando nos dejamos a llevar la parte carnal. Y ahí está el resultado. Le digo, a mí me encantaba Adrián Romero y ahora pues lo veo y digo, ¿qué le pasó? Les comparto algo, hermanos, y ayúdenme a orar por eso. Una de mis hijas, la menor, un día me dijo, cuando perdió a su madre y pasaron un par de años, que ella ya no quería ser cristiana. Y dijo, yo sé que Dios existe y conozco todo de Dios, pero ya no quiero ser cristiano. De veras, hermanos, créanme que el dolor en el pecho que me dio me duró horas. Tuve que arrodillarme, clamar a Dios que me diera paz y tranquilidad. Y gracias a Dios, poco a poco mi hija, Dios está trabajando en su corazón. Falta mucho, pero está trabajando. Pero cuando oigo a Adrián Romero que dice que su hijo le dijo que tenía muchas dudas con su fe y lo felicitó y le dijo, te felicito, hijo, porque estás independizando tu fe, qué bueno que ya piensas así. Dije, wow, no. Ya, perdido está, hermanos. Era para que le hubiera dado un dolor impresionante en su corazón, pero no, lo felicitó. Hermanos, el entorno que estamos viviendo es un entorno muy, muy, muy complejo. Siguiente punto. Hermanos, como congregación deben mostrarse amor unos a otros. ¿Qué tan fácil es mostrarnos amor unos a otros, hermanos? ¿Es sencillo? Habrá algunos hermanos que son miel sobre hojuelas, son bien lindos, hasta queremos abrazarlos todo el tiempo, platicar con ellos, hasta invitarlos a un café, pero habrá otros hermanos que a lo mejor somos difíciles de trato. Y a lo mejor alguno dice, oye, a ese hermano yo no le invitaría a un café, lo saludaría y le digo que Dios te bendiga, pero ay, hasta ahí, porque algunos tenemos carácter difícil. Y no es sencillo, honestamente, hermanos, amarnos unos a otros. Pero el Señor demanda que nos amemos unos a otros. Por favor, si alguien quiere leernos, y hermano del micrófono, si nos ayudas, hermano, alguien que quiera leer Juan 13, 34 y 35. ¿Quién, hermanos, lo quiere compartir? Adelante, Bere, por favor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros.
Gracias, hermana Bere. Fíjense, primer punto, hermanos. ¿Es opcional según la palabra del Señor? Es un mandamiento. O sea, lo hacen porque lo hacen. Y después dice la palabra que en eso va a conocer no solo la congregación, sino la gente que nos rodea y nuestra familia que incluso no le conoce, que somos discípulos de Cristo. Verdaderos adoradores, verdaderos seguidores de Cristo. Ah, es que el hermano es bien complicado, hermano. Pues sí, pero si nos basamos a la forma de ver humanamente a los demás, pues claro que vamos a ser muy complicados unos para otros. Pero ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios y no nos ha dado la espalda? ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús con nuestros actos, con nuestros hechos, y Él no nos ha dado la espalda? Yo les comento ahí en la clase, si el Señor nos mandara un rayo por cada ocasión que fallamos, ¿cuántos nos habría mandado, hermano? ¿Podrías tener la cuenta? Yo la habría perdido tengo 55, ya la dije, ¿verdad? La edad. Bueno, ya hace 45 años, ya el Señor había dicho, no, ya me cansé. Yo hubiera hecho un hoyo en la tierra con tantas fulminaciones que me hubiera dado el Señor, hermanos. Pero a veces nosotros nos cuesta trabajo humanamente decir, ay, tengo que aguantarle, hermano, tengo que tolerarlo, tengo que platicar. Oye, me dio un abrazo el hermano. Pero si es bien complicado. Pues hermanos, yo no soy una perita en dulce y creo que ninguno de nosotros lo somos. Debemos mostrarnos amor unos a otros. Hermanos, aquí concluyo el mensaje de hoy. Y la realidad es que a mí me da mucho gusto que sea de Belén Madre, que sea de Belén Cerrito, estén haciendo muchas de esas cosas que he compartido hoy. Pero en lo particular, hablando de la adoración, hay cosas que yo sí debo mejorar, que debo depurar en mi vida para ser realmente un verdadero adorador para Dios. Y los invito, hermanos, a que en lo personal y como iglesia, si es que ha sido bendición para sus vidas y para ustedes como congregación estos puntos, también vean dónde pueden mejorar. Siempre como cristianos, como congregaciones, hay áreas de oportunidad donde podemos cambiar, donde podemos mejorar, donde podemos depurar situaciones que no están siendo de edificación para nuestras vidas ni para glorificar el nombre del Señor. Si tú, por ejemplo, y me voy a atrever a decirlo, si tú te gusta ver, por ejemplo, a Dante Gebel, es que es un gran motivador, habla muy bonito. Yo la verdad nunca me había convencido, pero ahora menos cuando escuché que le preguntaron en una entrevista, oye, ¿y tú? Vemos que casi no usas la Biblia para predicar, y él dijo, no, es que eso es adorar la Biblia. Yo hablo de Dios, ¿para qué uso la Biblia? ¿Y qué dice la palabra, hermanos? Ahí en Timoteo, 2 Timoteo 5:17, 1:17. Que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y que alguien diga, no, yo no la utilizo, pues no eres cristiano. Y el Señor no cobra 3 pesos por en sus auditorios, por sus conferencias, pero hace reír, es chistoso, cuenta anécdotas. ¿Sabías que él antes era pentecostal y hablaba en lenguas? Y los tocaba y los tiraba. Pero si decimos, ay, voy a escuchar a Dante Gebel, es que habla bien padre. Hermano, dice la palabra que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Pero es que habla de Cristo, pues Satanás también conoce la palabra, es más, la conoce mucho mejor que varios de nosotros. La domina. Y habla de Cristo. Pero tú dirías, voy a escuchar una conferencia de Satanás. Pero ahí estamos, hermanos, a veces. Y las redes nos inundan, y es que aparecen en Facebook y aparecen en YouTube. Escudriñemos, hermanos. Yo me acuerdo que hace años les decía a mis jóvenes, y aquí está Juan que no me va a dejar mentir, les decía, cuando escuchaban letra de canciones en inglés, les decía, oye, ¿sí sabes lo que dice la letra? No, pero está bien padre. ¿Y qué tal si habla de violaciones, de fornicaciones, de herejías? Ojo, no estoy condenando a la música, pero hay que ver que no nos contamine, hermanos. Entonces, ahora tenemos tantas herramientas
hay que aprovecharlas. Ya le dije una a Hillsong, le comentaba a ver si alguien tiene la aplicación de Star Disney, que también tiene cada cosa ahí, pero bueno, ¿no? Ya Disney también lo perdimos, ya no es el Disney de La Dama y el Vagabundo y todo eso, pero viene un reportaje muy interesante sobre la podredumbre que es Hillsong. Y así como esa está Maldonado, Cash Luna, muchos centroamericanos, hermanos, que todo es fiesta, todo es movimiento, todo es emocionalismo, tocar y tirar al suelo, hablar incoherencias diciendo que hablas en lenguas y no crecen, hermanos. Por eso están tan llenas, porque no enseñan la palabra de Dios. Si se enseñara la palabra de Dios, les aseguro que más de uno diría, espérate, gracias por invitarme a participar, pero no tengo vela en este entierro. Perdón por la frase tan coloquial. Hermanos, concluyo. Busquemos a través de la fe, de la obediencia, de la visión de Dios, de la comunión con el Señor, ser verdaderos adoradores. Y por más que algo nos guste y llene nuestra carne, si no nos edifica y no alaba y glorifica el nombre de Dios en nuestra vida, deséchalo, hermano. Deséchalo. Quítalo de tu playlist, quítalo de tus videos, quítalo de las series que ves, quítalo de tus pensamientos, elimínalo de ti. Porque si algo estoy convencido, hermano, es que Dios tiene grandes cosas para esta iglesia. Y no porque esté profetizando ni nada parecido, sino porque si confiamos en Dios, si buscamos hacer la voluntad de Dios, Dios lo dice en su palabra. No es la idea de Salomón, no es que se me haga muy bonito y muy motivador, no. La palabra dice que somos más que vencedores. Que Dios nos bendiga, hermanos.